Hola, bienvenidos. Hoy hablamos del juicio de Dios. Estamos en el capítulo 1 de Romanos, al final, y empezamos con el capítulo 2. En esta larga lista de pecados que vimos al final del capítulo 1, que habla de las consecuencias de haber adorado a las criaturas y no al Creador, vemos que esto es una forma de juicio de Dios, porque el deterioro de la sociedad viene a ser una de las consecuencias de apartarse. Pero también hay un juicio futuro, ¿no? Que se lo dice en el capítulo 2, versículo 16, dice que hay un día en el que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Este juicio de Dios mostrará la justicia de Dios y su fidelidad al pacto, y será algo que ocurrirá al final de la historia. La fidelidad al pacto de Dios es su promesa de cómo Él trata el problema del mal en el mundo, las consecuencias del pecado de Adán. Y vamos a mirar que esto lo desarrolla aquí en el capítulo 2, lo vuelve a hacer, ¿no? A lo largo de la carta. Leo capítulo 2, versículos del 1 al 6, que dice así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces se habla de un juicio final, ¿sí? De un día en el que Dios va a mostrar que es verdad todo lo que Él ha dicho, las consecuencias de todo lo que ha anticipado. Él ha dicho en su pacto con Abraham, en Jesucristo, quiénes son los que son parte de su pueblo y que tendrán vida más allá de la muerte, que tienen vida real y que son el pueblo del pacto. ¿Ya? Entonces, lo primero que dice es que unos juzgan a otros. Entonces, así como los que no son judíos, estamos hablando del contexto del primer siglo, ¿no? Podían menospreciar a los judíos cristianos o a otros, asimismo viceversa. Dice, no, todos vamos a ser juzgados, ¿sí? Todos vamos a ser juzgados si hemos adorado y hemos seguido al Creador de los cielos y la tierra, que ninguno va a escapar del juicio de Dios. Pero que Dios es bueno, ¿no? En el versículo 4, Dios es benigno, paciente, ¿no? Y que en su bondad es el camino para que nos arrepintamos y regresemos a Dios. Ahí está la bondad, ¿no? Entonces, el día de la ira no es que Dios es bravo, es el día del juicio final, ¿sí? Esa es la ira de Dios, donde también se va a revelar Apocalipsis. La palabra revelar es Apocalipsis, por eso es que el libro Apocalipsis se llama también el libro de la revelación de Jesucristo, ¿sí? De lo que Dios hace, de lo que está haciendo en historia, de lo que va a hacer al final, y que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, ¿cuáles son estas opciones? En el versículo 7 dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad.
es decir, aquellos que buscan al Señor, buscan lo que Dios quiere, y básicamente, aquí yo lo pongo entre paréntesis, es ser la verdadera humanidad, ser verdaderamente humanos. Humanos como Dios lo ha querido en Génesis 1, 26 al 28, que seamos quienes lo representemos en este mundo, pareciéndonos a Él y también vida más allá de la muerte. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. ¡Oh, sorpresa! Porque estas cosas quizás hoy, en el siglo XXI, no nos chocan, pero aquí, ¿saben cuál es la sorpresa? Decirle a un judío, a un cristiano de trasfondo judío, decirle que también va a ser castigado en el día final. Es decir, tanto judíos como griegos, aquellos que se creían muy sabios, porque esa era pues la fortaleza, o lo que pensaban los gentiles, que a través de la sabiduría, a través de los misterios y otra serie de cosas, era como ellos, a través de la filosofía, etc., era como ellos eran superiores. Pero entonces aquí está anunciando que el juicio es para todos. Gloria y honra y paz, versículo 10, a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Es decir, es posible que haya este privilegio para el judío, pero es en un contexto de pacto. No son las obras sueltas, ¿ya? No hay excepción de personas para con Dios, dice en el versículo 11. La regla se aplica a todos, sea que hayan sido judíos étnicos o gentiles. Dios juzgará a cada uno según sus obras, es lo que está diciendo. ¿Ya? Y les pido que tengan un poquito de paciencia. No está diciendo que la salvación es por obras, por si acaso. Cuando habla de obras, ya lo vamos a mirar más adelante, pero tengan un poco de paciencia. En el versículo 12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Es decir, aquellos que no conocieron la Torá, aquellos que no conocieron los mandamientos de Dios, perecerán sin ley. Es decir, no serán juzgados por no tenerla. Y los que bajo la ley han pecado, es decir, aquí sí estamos hablando de judíos según la carne, judíos israelitas étnicos, que han pecado conociendo la Torá, serán juzgados por la Torá. Porque dice en el versículo 13, no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Es decir, no es suficiente ser un judío étnico o religioso que escucha la Torá, sino que va a ser declarado justo solo por escuchar la Torá. No, son los hacedores de la Torá los que serán justificados. Justificado significa que el juez del pacto dice, este es justificado, es parte de mi pueblo, está incluido en mi pueblo. ¿Ya? Y versículo 14. Porque los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza, versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, que no tienen Torá, hacen por naturaleza lo que es de la Torá o de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en el que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, aquí, ¿de qué está hablando? Está diciendo que hay gentiles, es decir, y aquí es como que se vira y le está hablando a judíos, cristianos, ¿no? Les está diciendo, los gentiles no tienen Torá, ya, porque no es ley en general, sí, no es la ley moral en general, no, está hablando de algo muy específico que es la Torá. Entonces, los gentiles que no tienen Torá, pero que
actúan como que tuvieran la Torá. Estos, aunque no tengan la Torá, es como que ya la tuvieran. Muestran la obra de Torá escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. Y aquí está anticipando Deuteronomio 30 y Jeremías 31, donde dice que Dios va a hacer un nuevo pacto y que en este nuevo pacto va a escribir su ley en los corazones, va a escribir su Torá en los corazones. Y aquí está la sorpresa de que el apóstol Pablo está diciendo que es factible que gentiles que no vienen de un trasfondo judío, que no tienen la Torá, que no se han circuncidado, que etcétera, etcétera, pueden tener esa Torá de Dios escrita en sus corazones y que cuando lleguen al día del juicio serán justificados también como pueblo de Dios, conforme al Evangelio, de que ser pueblo de Dios, ser pueblo del pacto de Dios, es por Jesucristo. La carta del apóstol Pablo a los romanos, de alguna manera se parece mucho a una rosa, a un capullo de rosa. El apóstol dice algo, como que lanza, ¡pum!, y luego lo desarrolla. ¿Sí? Entonces hay cosas que están así como muy condensadas, pero que luego las extiende. Y esto pasa varias veces aquí en la carta. Y hasta aquí hemos llegado a algo bastante condensado. A menudo hemos usado esta sección frente a esa pregunta de qué pasa con aquellos que no han conocido el Evangelio, que no han conocido la Biblia o no han oído de Jesús, ¿no? La hemos aplicado a eso diciendo que serán juzgados por sus conciencias. No que digamos esté mal eso, pero no es de eso de lo que está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está haciendo un argumento de cómo es posible que gentiles que conocen a Jesús puedan ser pueblo de Dios y sorprendentemente ser pueblo de Dios fieles a los mandamientos de Dios sin ser judíos. ¿Ya? Y más adelante lo va a decir que es por el Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo el que guía a los hijos de Dios, ya no es la Torá, ya, pero me estoy adelantando. Esa es parte del argumento.